Bueno, bienvenidos todos al servicio del día de hoy. El tema que vamos a estar tocando es el Evangelio de Jesucristo, esperanza para algunos. ¿Sí? Esperanza, el Evangelio de Jesucristo, esperanza para todos. Y bueno, creo que todos hemos visto la propagación de la agenda LGTBIQ en los colegios, en las películas, en los medios de comunicación. Y obviamente la respuesta de muchos cristianos y no cristianos ha sido defender su posición, ¿cierto? Ha sido involucrarse más cercanamente en la educación de sus hijos. Y de alguna manera, con este bombardeo que sentimos, creo que la posición nuestra ha sido de defensa, lo cual está muy bien. Pero por otro lado, frente a este tema hay todo un sentido de misión, ¿cierto? Y eso es lo que nos genera un poco de tensión. Por otro lado, hay quienes han simplemente celebrado y aplaudido la práctica homosexual, siendo empáticos. Y en el día de hoy creo que el sermón o la reflexión nos lleva a esa tensión entre necesitamos proclamar la verdad del Evangelio y al mismo tiempo necesitamos vivir en misión, extendiendo el amor de Cristo que no es para algunos sino para todos. ¿Cómo vivimos entre la proclamación de la verdad y un sentido de misión? ¿Cierto? Ahí nos viene el desafío. Y aunque este texto como tal de 1 Corintios menciona la homosexualidad simplemente de paso, de pasada, porque hay un tema mucho más grande, creo que nos ayuda a ahondar en este asunto. Nosotros no hemos tocado este tema nunca desde el púlpito y lo hemos hecho por solicitud de ustedes, porque después de predicar de los distintos temas, la gente dice, pastor, ¿y este tema para cuándo? ¿Y este tema para cuándo? ¿Qué piensa la iglesia? Entonces, ustedes nos acorralaron, pero creo que es pertinente que podamos abordar este tema. Y lo vamos a hacer mirando el gran problema y mirando la gran solución. Versículos 9 al 10 vamos a ver que el pecado es el problema. Versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo inicia aquí con una pregunta que se responde a sí misma, ¿cierto? Él dice, ¿o no sabéis? Y la respuesta es, sí sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y es curioso la forma en la que Pablo organiza o presenta esta lista de pecados. Porque la primera lista pareciera que tiene que ver con asuntos sexuales. Excepto la idolatría. Uno dice, la idolatría pareciera que no encaja dentro de esto, pero recordemos que en el contexto que estamos hablando, la idolatría tenía ese componente sexual también. O sea, había ritos sexuales como un acto de adoración a la deidad. Entonces, por eso está dentro de esa misma lista de pecados sexuales, inmoralidad, idolatría, adulterios. Habla de los afeminados, los que asumen el rol pasivo o receptor en el acto sexual. Y habla también del homosexualismo, el tener relaciones con personas del mismo sexo. En la segunda categoría están los pecados que tienen que ver con los bienes materiales y el abuso verbal. Robo, avaricia, borrachera, difamación y estafa. Entonces, él los organiza en esas dos, digamos que, líneas. Ahora, el asunto es, ninguno de nosotros está a favor de que le quiten la penalización al robo o al que conduce en embriaguez, ¿cierto? Nosotros sabemos que todas estas cosas, digamos que son nocivas. Sin embargo, este tema que estamos abordando es importante porque sabemos que hay gente a favor y sabemos que hay personas en contra, ¿cierto? Hay personas que ya tienen una posición sentada frente al tema y por esa razón es difícil, aun cuando la Escritura nos invita, como decía ahorita, a vivir en misión, a abrazar la misión del Señor, porque ya tenemos
cierta apreciación con respecto a este tema. Y mi oración es que el Señor nos ayude en la reflexión a abrazar y a ver este asunto con sus ojos, con sus lentes. Lo primero que observamos nosotros en este pasaje de Primera de Corintios que estamos estudiando es que la mención de la homosexualidad es muy breve. Y lo mismo nos vamos a encontrar, o sea, los pasajes que hablan del asunto son muy pocos, tanto en Primera de Corintios como en el resto del Nuevo Testamento. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué si es un tema tan importante no le dedican todo un capítulo? ¿Cierto? ¿Por qué si es un tema tan importante no escriben todo un libro al respecto? Y no es porque la práctica no sea frecuente en el primer siglo, sino que los autores escriben cuando hay confusión sobre ciertos temas en la iglesia. Escriben un capítulo cuando hay confusión sobre ciertos temas. Escriben todo un libro, si es necesario, cuando hay confusión con respecto a estos temas en la iglesia. Pero como este es un tema con respecto al cual no hay confusión en la iglesia, entonces por eso es que no ven la necesidad de escribir todo un capítulo ni todo un libro sobre el asunto, como no hay necesidad de escribir sobre el robo o de escribir sobre otros asuntos, porque la iglesia está clara, no está confusa con respecto a este asunto. Nosotros somos los que estamos por la presión cultural batallando con el asunto, pero no era la preocupación de la iglesia, no había una confusión dentro de la iglesia. Pero notemos también otra cosa. En todas las ocasiones que aparece este asunto, siempre aparece en una lista en donde se apunta, así no es la manera de vivir. Esta no es la forma en la que el Señor quiere que nos conduzcamos. Esta no es la manera que glorifica a Dios ni se ajusta al diseño de Dios para nuestras relaciones. O sea, siempre que aparece este asunto, aparece precisamente en una lista de las cosas que no debemos hacer, como no debemos vivir. Ahora, alguien puede decir, ¿cierto? No, pero es que Jesús nunca dijo nada sobre la homosexualidad. O sea, Jesús nunca habló de este asunto y la respuesta es, sí lo hizo. ¿Dónde? Bueno, cuando dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que hace Jesús, o lo que hace la Escritura, es tomarnos de la mano y no siempre enfatizar lo prohibido, sino mostrarnos cuál es la visión de Dios, el diseño de Dios. O sea, ni Jesús ni los demás escritores hablan con frecuencia de la homosexualidad porque siempre están hablando de la heterosexualidad. El que codicia a una mujer. O sea, no hablan de la homosexualidad porque siempre están hablando de la heterosexualidad como el camino o el diseño de Dios. Me parece a mí que este texto es bastante útil porque nos dice que ninguno que practique estos pecados heredará el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el reino? El reino es el lugar en el que Dios es el Señor y los propósitos de Dios son nuestra agenda. Ese es vivir en el reino. ¿Qué es el reino? El reino tiene un rey. Vivir en el reino es vivir sometidos a la voluntad del rey de reyes, que es nuestro Señor. Eso es vivir en el reino. El reino es el lugar en el que Dios es el Señor y sus propósitos son nuestra agenda. La homosexualidad, así como los demás pecados que aquí se mencionan, son una manifestación de la separación entre el hombre y Dios, ¿cierto? Así como lo es el robo, así como lo es la injusticia, así como lo es la avaricia, así como lo es el abuso. Todas estas listas son desviaciones del diseño de Dios y el propósito de Dios y son una manifestación de que en nuestro corazón Jesucristo no es el Señor de nuestra vida.
En el caso puntual de la homosexualidad, lo que ocurre es que tergiversa el diseño de Dios para que el hombre y la mujer se complementen tanto física y emocionalmente en una unión heterosexual. Me parece que esta idea de entender el desorden del pecado como una falta del señorío de Cristo en nuestras vidas, echa por tierra uno de los argumentos de la cultura. Y es el hecho de que no, es que nacieron así. Y por lo tanto, su único camino es darle rienda suelta a lo que sienten. Tenemos que aclarar en primer lugar que científicamente no se ha probado que exista un gen homosexual que haga a la gente así. Ahora, si cuando decimos no es que nacieron así, nos referimos, nacieron con inclinaciones, con una naturaleza caída. La respuesta a todo esto es, todos nosotros nacimos así. Porque tenemos que leer 2 salmos juntos. Hay un salmo que dice que usted y yo hemos sido hechos maravillosamente. ¿Cierto? ¿Sí lo han leído? Mi embrión vieron tus ojos y cada una de mis órganos y mis tejidos y mis tendones fueron hechos por el Señor. Pero también tenemos que leer otro salmo junto a ese y es, en pecado me concibió mi madre. Entonces cada uno de nosotros vive en esa tensión de que somos un producto maravilloso de la creación de Dios, pero al mismo tiempo todos nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Yo lo estoy viviendo en mi casa con Martina. No, a todo lo bueno le dice no. ¿Y a esta niña quién le enseñó eso? Es que venimos con esa inclinación, con esa rebeldía a los propósitos de Dios. En pecado, dice David, me concibió mi madre. Y él no está diciendo en ese texto que él fue producto de una relación ilícita. Él lo que está diciendo es que todo lo que ocurrió con Betsabé y todo ese asesinato, todo eso ha sido producto de esas inclinaciones que luchan dentro de nosotros. Contra la voluntad de Dios, contra los propósitos de Dios. Entonces, tanto este asunto, el tema de la homosexualidad, como el robo, como la mentira, como la avaricia, todas estas son manifestaciones de la rebeldía de nuestro corazón contra el señorío de Dios. El mayor problema del que peca, sea homosexual o heterosexual, no es el pecado específico, sino su deseo de usurpar el gobierno de Dios sobre su corazón. Y obviamente una persona en este estado de desorden interno tiene 2 opciones. O alimenta su deseo y le da rienda suelta a lo que desea y anhela, o abraza a Cristo y deja que Él sea el Señor de su vida para así vivir en el reino de Dios. Es muy curioso porque hablando de este tema, estaba un día conversando con un amigo que no practica esto, pero está en esa lucha de querer darle rienda suelta y saber que no. Y entonces él me decía, pero entonces, ¿cómo así? O sea que entonces los homosexuales, por ser homosexuales, se van a ir al infierno. Y yo le decía, pues no. Porque según esa lógica, entonces toda persona heterosexual se iría al cielo. ¿Cierto? Pero la razón por la que ni el uno ni el otro va al cielo o no va al cielo es por el pecado como tal en sí, sino porque no han sometido su vida al señorío de Jesucristo. No han puesto su fe en Jesucristo para salvación y no han abrazado la cruz de Cristo como modelo de vida. Por eso aquí en un mismo versículo tenemos la injusticia y la avaricia y tenemos los demás pecados, porque todos están en el mismo versículo. O sea, el ser humano sin Cristo está fregado, está sin esperanza, está alejado de Dios, homosexual o heterosexual. Ustedes me están conmigo. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21,
Pablo comunica esta misma idea, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si se dan cuenta que aquí aparece la misma idea, no heredarán el reino de Dios, pero no aparece el tema de la homosexualidad. No heredar el reino de Dios está diseñado para todos aquellos que han decidido no abrazar el señorío de Cristo en su vida terrenal. Los que no son hijos de Dios no lo son porque lo han rechazado a Él y a sus propósitos. Por eso, hermanos, lo que ya he dicho es que la práctica homosexual, al igual que otros pecados como el robo, por ejemplo, son consecuencia de una vida sin Dios, gobernada por nuestros propios deseos engañosos y por la naturaleza caída con la que nacemos. Si este es el problema, si el problema es el pecado, entonces ¿cuál es la solución? La esperanza es Cristo. Cristo es la solución para nosotros. Miren el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Pero ¿qué ha pasado? ¿Fuisteis lavados? ¿Fuisteis santificados? ¿Fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios? Y miren, muy curioso lo que aparece aquí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está aquí diciéndonos, miren, hay buena noticia, hay buena nueva. Y es que esto erais algunos de vosotros. El Evangelio, Jesucristo, tiene el poder para salvar a pecadores heterosexuales y homosexuales que ponen su confianza en Jesús. Esto erais ustedes, pero ahora han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. Y miremos los verbos. ¿Quién hace la acción aquí en este versículo? Ustedes han sido. ¿Quién hace la acción? Volvamos al colegio. ¿Quién ha lavado? ¿Cierto? Nosotros no somos el sujeto de la oración. Ahí no dice yo me lavé, yo me santifiqué, yo me justifiqué. Ahí dice hemos sido lavados, santificados y justificados. Porque necesitamos en primera medida, cualquier persona para poder venir al Señor necesita ser lavado. En otras palabras, necesita ser regenerado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué significa la regeneración? La regeneración significa que usted y yo estábamos en medio del lodo, sucios, y el Señor, el Espíritu del Señor ha venido con su agua, nos ha lavado, nos ha resucitado a una nueva vida y ha puesto un nuevo anhelo y un deseo para que usted y yo vivamos para Dios, no perfectamente, pero sí genuinamente. No perfectamente porque aunque está nuestro anhelo y nuestro deseo, seguimos batallando en esta carne. Pero sí genuinamente porque lo que ahora desea nuestro corazón es vivir para Dios. Y ese anhelo lo ha puesto Dios. Por eso dice Pablo en Romanos, nadie busca a Dios. Aquí ninguno se puede jactar de decir, no, es que yo busqué a Dios. Ninguno de nosotros busca a Dios. Porque nosotros estamos ensimismados. Estamos encorvados hacia nosotros mismos. Y por eso se necesita una obra de Dios para resucitar nuestro corazón muerto y así nosotros poder responder al mensaje del Evangelio. Necesitamos ser lavados,
regenerados, resucitados para espiritualmente responder al Señor. Pero luego dice santificados, lo cual no tiene que ver con cumplir una lista de normas que me hacen más bueno. Es el resultado de la convicción que produce el Espíritu en nosotros, que cada día nos va llevando para que reflejemos la santidad de Dios en nuestras vidas. Por eso no es legalismo. No es, mira, Sara, lo que tú tienes que hacer para ser una mejor cristiana es hacer A, B, C, D, D, E. No es legalismo. No es subirnos a la caminadora de las buenas obras a ver cómo hago. No, no es tampoco eso. Porque si no, entonces descansaría la transformación en nosotros. Pero es que nosotros ya con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo que hace el Espíritu todos los días es redarguirnos y traer convicción de pecado. Y en la medida en que el Espíritu me redarguye y yo respondo a lo que el Espíritu está haciendo en mí, yo soy transformado cada día más conforme a la imagen de Cristo. Entonces no es un asunto legalista, es un asunto de que ya que la vida de Dios está en mí, mi tarea es simplemente responder en obediencia a la forma en la que el Espíritu me está a mí trayendo convicción. Pero dice también que hemos sido justificados, hemos sido declarados delante de Dios como justos, porque Jesús en la cruz nos dio su justicia, mientras que Él en la cruz cargó con nuestro pecado y nuestra maldad. Por eso nuestro valor, nuestro estatus, descansa en la obra perfecta de Jesús en la cruz por mí. Puede ser que una persona viene a Cristo, estos deseos homosexuales no desaparecen del todo, así como sigue siendo una lucha para el borracho, para el ladrón, así como venimos a Cristo y hay cosas de nuestra vida que el Señor erradica así. ¿O no les ha pasado? Uy, Dios mío, yo vine al Señor y el Señor por su poder, yo era así y ahora el Señor, ¿cómo ha transformado mi vida en este sentido? Pero hay otras áreas de nuestra vida que no es así. Y que nos toca incluso a veces toda la vida estar viniendo al Señor en oración para que Él nos fortalezca y nos permita vivir la vida que nos ha invitado y llamado a vivir. Y por eso para muchas personas que vienen al Señor, el Señor les lava, el Señor les santifica, el Señor les justifica y aún así esta continúa siendo la cruz que deben cargar. Pero recordemos, la meta de una persona homosexual que viene a Cristo no es luego casarse y tener un matrimonio heterosexual. La meta de toda persona es que el carácter de Cristo se forme en él y que el Espíritu de Dios desarrolle su fruto en nuestras vidas. Esa es la meta de toda persona. No es el matrimonio. Es que el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida. ¿Cómo sé yo qué tan maduro o qué tanto el fruto del Espíritu se ha desarrollado en su vida? El día que a usted lo presionan, el día que estamos en prueba, el día que estamos bajo tentación, y lo que sale de nosotros es esa templanza, eso que Dios ha venido desarrollando en nuestra vida. Esa es la prueba de madurez espiritual. Esa es la prueba de que Dios ha venido haciendo una obra en nuestras vidas. Y digo esto porque muchas veces viene la persona, el Señor está en el proceso de transformación y entonces empiezan a buscarle pareja con alguien y vamos a ver cuánto. No, o sea, hay personas que no se van a casar. Ese no es el punto. Yo recuerdo, estaba yo muy pequeño, bueno, unos 13 años. Y me marcó, yo estaba en un servicio en la iglesia. Yo estaba en la parte de aquí, habían tres. Yo estaba de este lado y el pastor desde el púlpito notó que había alguien en el servicio que estaba vestido, era un hombre vestido como mujer.
y en pleno servicio fue, le quitó la peluca, lo desvistió. No hubo predicación, sino que eso fue la situación. Y mientras estaba preparando esto, me vino ese flashback de esa escena. Yo no sé si esa persona regresó a la iglesia, pero lo que me dio a mí la impresión es que el pastor pensaba que quitándole la ropa a la persona, eso iba a transformar su corazón. Y por eso me parece a mí que lo que nos está diciendo Pablo es que el punto de partida es que la gente conozca el amor de Dios. El punto de partida es que la gente entienda que Dios amó tanto al mundo que se hizo como uno de nosotros y se crucificó en una cruz. Y cuando eso hace clic en el corazón nuestro, llámese ladrón, llámese injusto, llámese avaro, llámese el pecado que sea, entonces el amor de Dios a nosotros nos impulsa a querer vivir para Él. Es desde un corazón transformado que yo puedo decir, ¿sabes una cosa? Yo amo esto me atrae, pero Cristo para mí es la perla de gran valor. Y como Él es la perla de gran valor, yo voy a estacionar esto en mi vida y lo voy a rendir para vivir para Él. Ese es el camino. Tanto para el uno como para el otro. Es enamorarnos del Señor. Es que haga clic en nuestro corazón el amor de Cristo. Pablo lo dijo mejor que yo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿se manifestó qué? El juicio de Dios, la condenación de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ya vimos que vimos lavados, regenerados. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente a Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí aparecen todos los verbos que vimos en el otro pasaje, pero vemos nosotros qué es lo que trae al ser humano al arrepentimiento. Pablo lo dice, no te olvides de que es la bondad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Por eso necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo. Necesitamos predicar que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay restauración, que en Jesucristo hay consuelo, que en Jesucristo es posible restaurar lo que está quebrado, que en Jesucristo es posible sanar lo que está herido, que en Jesucristo es posible resucitar lo que está muerto. Necesitamos proclamar la buena noticia del evangelio. Y les voy a decir una cosa, en nuestra comunidad hay personas que pueden decir esto éramos, pero hemos sido lavados, santificados y justificados. Como nosotros estamos un poco a la defensiva con todo lo que está pasando, que creo que como padres sí necesitamos ser intencionales en la educación de nuestros hijos. Nos hemos quedado solo en estar a la defensiva y hemos perdido nuestro asunto misional, que ellos también son objeto del amor de Dios y que necesitamos extender la buena noticia. ¿Cómo hacerlo uno sin hacer lo otro? Y quiero, antes de pensar un poco en cómo debemos como iglesia acercarnos a este tema, recordarles, hermanos, basados en la prédica de hace 8 días sobre la soltería,
que el matrimonio, o sea, estar soltero va a ser una opción no solamente para estos hermanos con esta lucha homosexual, inclinación hacia personas del mismo sexo, sino que para muchas personas que también son heterosexuales, la soltería va a ser el llamado de sus vidas. John Stott fue pastor de la iglesia All Souls allá en Oxford Circus, creador del movimiento de Lausanne. Ha escrito comentarios bíblicos sobre casi todos los libros de la Biblia. Deseaba casarse con todas sus fuerzas. Estaba en los 50, los 60, los amigos cercanos dicen, y él siempre oraba por su esposa. Pero no fue la voluntad de Dios que él se casara, porque él en su soberana voluntad lo necesitaba así para cumplir sus propósitos. Entonces, el celibato o una vida de soltería es el llamado que Dios hace a muchos creyentes para poder, libres de presiones, enfocarse a una vida devota para cumplir los propósitos que Él ha preparado para esas personas. Muy fuerte. Que no se puedan casar. Pero es que recordemos, la plenitud de la vida se encuentra en conocer a Dios y en una relación con Él, no en el matrimonio. El matrimonio es una bendición de Dios, pero no es el llamado de todos. E igual el que está casado, en los momentos y en los días que se pregunta, ¿y yo por qué me casé? ¿A mí qué bicho me picó? Esos días igual tiene que venir a la misma fuente que viene el otro, que es a Jesucristo, para decir, Señor, tú eres el que me satisface. Tú eres el que me llena. Tú eres el que llenas mis vacíos. Tú eres el que le das propósito a mi vida. La gente se casa y dice, ahora que estoy casado ya voy a tener propósito. Y luego cuando la cosa va como enredada, entonces dicen, tengan hijos, para que ahora sí tengan propósito. Y ahí sí se friegan más, no me entiendes. Y ahí sí se complica un poco más. No, hermanos. Y se da uno cuenta que casado con él, siempre tenemos que estar volviendo a Él, que es la fuente de plenitud y de propósito en la vida. Entonces, por eso les digo, la plenitud se halla en una relación con Él, no en un estado civil. ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros acercarnos como iglesia a este tema? Número uno es recordar y hacer una diferencia entre las personas que están practicando abiertamente, abrazando abiertamente este tipo de vida, y las personas que han venido al Señor, pero que tienen una lucha en este tema. Y a esas personas nosotros tenemos que, como comunidad, pensar como familia. Porque está muy chévere, salimos de aquí. Los que tienen familia van a almorzar al colombiano, se van para Westfield, se van para otro lado. ¿Y qué pasa con los hermanos que están solos? ¿Será que nosotros somos parte de la respuesta de Dios para que estos hermanos que están solos puedan seguir perseverando en su compromiso al Señor? Porque en nosotros han encontrado familia, han encontrado hermanos, han encontrado hogar. Entonces, la respuesta no puede ser simplemente, pues que abracen la soltería. No. Hay que abrazar la soltería si ese es el llamado del Señor, pero nosotros entonces tenemos que abrir espacio en nuestras salas, en nuestros cuartos, en nuestra alacena, en nuestro tiempo, para entonces dedicarle tiempo a esos hermanos que están solos. Porque la iglesia no es venir aquí cada 8 días. La iglesia somos nosotros. Y todos tenemos dones. Y todos somos instrumentos en las manos de Dios para suplir las necesidades que tiene la comunidad. Entonces necesitamos repensar cómo podemos nosotros acompañar a los hermanos en la situación particular en la que se encuentran. Creo que una de las formas en las que tenemos que responder a este tema
es pidiendo perdón. Escenas como las que mencioné en ese servicio nos recuerdan muchas veces que hemos mirado a las personas que tienen una vida homosexual como menos merecedoras o más pecadoras. ¿O me equivoco? Algunos a veces se les ve hasta el fastidio en la cara. Porque, claro, venimos y eso choca. Y nos toca a la luz del Evangelio de Jesucristo y del pasaje que acabamos de leer, que lo uno y lo otro están en el mismo versículo, en la misma línea, recordar que no podemos estratificar el asunto. Hermanos, así como nosotros hemos tenido un hueco en nuestro corazón, el Evangelio también es para ellos. Para muchas de estas personas, sus atracciones no son deseadas. Muchos incluso, me estaba leyendo un libro de Andrew Marin y hizo una encuesta y muchos han orado: Señor, llévate esto. Muchos han intentado tener pareja heterosexual para ver si eso los ajusta. Muchos guardan eso en silencio por años, por temor al rechazo de los amigos, de la familia. Hermanos, estas personas, estos prójimos, a quienes tenemos que incluir en el grupo de las personas que tenemos que amar, porque estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Estas personas también necesitan el Evangelio. También necesitan el Evangelio. ¿Nos es fácil orar por el borracho? ¿Nos es fácil orar por el otro? Y toda esta gente que sufre en silencio, necesitan el Evangelio. Hermanos, este mensaje nos tiene que llamar a que tomemos nuevamente la misión que el Señor nos ha entregado, que es que a través del mensaje de Jesucristo este mundo pueda ser sanado y restaurado. No podemos nosotros hablar solo en contra de los pecados que nos incomodan. El Evangelio tiene que incomodar todo, porque el Evangelio ataca todo aquello que se sale del señorío de Jesús. Y pienso que como iglesia tenemos que seguirnos preparando para ser vistos como opresores, porque de alguna manera la iglesia sigue siendo, creo que, la única institución que se mantiene como un muro de contención frente a este tema. El hecho de que no subamos la bandera en el Día del Orgullo Gay nos hace homofóbicos, que odiamos. Y yo creo que decir que la iglesia está en contra de los homosexuales, pues es una verdad a medias, por lo que estábamos diciendo ahorita. Nuestra postura es que estamos en contra de todo aquello que aleja al ser humano de Dios. Todo aquello que aleja al ser humano de su reino. Estamos en contra de todo eso. Y al nosotros mantener esta postura, vamos a ser vituperados y vamos a ser vistos como los opresores. Pero hermanos, predicar el Evangelio es lo más amoroso que podemos hacer, porque el Evangelio de Jesucristo sigue siendo poder de Dios para salvación. Hermanos, la gracia de Cristo es suficiente. Y tanto el homosexual como el heterosexual, lavados, santificados y justificados, ahora están en el reino de Dios, gracias a la obra de Cristo y la obra de su Espíritu. Por eso, si usted conoce a alguien que está luchando con su orientación sexual, o si usted mismo está luchando con su orientación sexual, acérquese a nosotros. Queremos caminar con ustedes, orar por ustedes,
para que no tengan que luchar solos, sino en compañía de una comunidad. Hermano, y si usted es heterosexual y está luchando con algún pecado, también acérquese. ¿Usted vio la lista? Si usted está robando, si está siendo injusto, si tiene avaricia, si anda en borracheras, también acérquese para que usted no tenga que caminar ni luchar solo. Porque el evangelio es buena noticia para todos. ¿Quiénes heredarán el reino futuro? Todos aquellos que han abrazado el reino en el presente. Así que, hermanos, oremos al Señor, dándole gracias por su palabra y por la esperanza que hay en el Evangelio de Jesucristo.